Eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil. Hola, buenos días estudiantes del octavo año. Hoy martes 27 de octubre vamos a dar gracias a Dios Padre por este día maravilloso, porque cada día nos da su gracia santificante, y de la misma manera ofrecer esta oración por ustedes, los estudiantes del octavo año. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de estos jóvenes que están estudiando, se están preparando y sobre todo para ser excelentes hijos de Dios. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy, que es las civilizaciones de Indostán. ¿Cuáles son sus pueblos, la economía, la religión? Entonces, estos puntos característicos tienen que ver con los imperios. Esos imperios que estamos viendo, la clase anterior se desarrolló el imperio de los persas, el imperio de los Egipto y el imperio de Mesopotamia. Entonces, todos estos imperios van cambiando y haciendo esa historia de que muchos no conocían, quizás. Esto de estas civilizaciones, estos pueblos, estos imperios, más bien nos da a conocer cómo era su cultura, cómo eran sus civilizaciones y qué aportes daban a la sociedad en aquellos tiempos, cómo fueron trascendiendo en su propia historia. Entonces, estos pueblos, la civilización de Indostán fue creciendo también, aunque no era un pueblo así como Mesopotamia ni Egipto, porque recién estaba tomando su fuerza. Ahora viene la parte por qué la palabra Indostán. Usted, profesor, nunca había escuchado esa palabra. Indostán. Indonesia y Pakistán son los países que se unen o se alinean para formar este gran imperio, pero la mayor parte correspondía por Indonesia. Entonces la parte de la India fue creciendo y Pakistán se anexa para formar ese primer imperio en el Asia. Y esto corresponde porque estas civilizaciones son las más antiguas de la región, por decirlo así, las más antiguas. Se les llama también, tiene un nombre muy particular esta civilización, más bien conocida como la India, pero es más adecuado llamarle indostánica, porque obviamente corresponde a estos dos países en la actualidad. Entonces, indostánica más bien era conocida en esos tiempos, en esas épocas, pero obviamente ya en los registros consta como las civilizaciones de Indostán, la unión de Pakistán e India. Entonces, ¿cuáles son esos pueblos que fueron marcando esas grandes historias de la cual vamos a conocer esos primeros pueblos de Indostán que fueron creciendo? Pues bien, entonces esos pueblos siempre han buscado desarrollarse, y estos pueblos han marcado obviamente ya su historia, porque a partir de esos años o siglos quizás fue difícil, en el sentido de ampliación, en el sentido de buscar la manera de sobrevivir y cómo, obviamente, la manera económica que sea creciente en la época de estas civilizaciones. Estas primeras civilizaciones, como las más antiguas, siempre buscaban tener esa subsistencia de perseverar. Entonces tenemos la primera civilización, que es Indo, la segunda Védica, la tercera Maurya y la cuarta Gupta. Cada uno va marcando ya su historia porque fue trascendental, porque la civilización Indo más bien fue buscando la parte ya del cobre, darse a conocer cómo era para poder trabajar, y eran grandes científicos en el sentido de crear armas con todo tipo de materiales.
con todo tipo de materiales, de madera en ese tiempo, con el bronce, la herradura de la cual fueron trabajando. Y también la parte, el segundo, que es védica, la cultura Veda, obviamente es lo que desarrolla esos escritos más antiguos de esa época y lo que va generando esos cambios de esta cultura Veda. Y la tercera es el imperio Maurya. Más bien este pueblo fue más por extensión, que fue creciendo, conquistando pueblos para poder crecer su economía. Y lo hizo. Y gracias a estos pueblos fue que se dan a conocer la parte de la civilización desde el Indostán, de lo que es India, toda la parte del sur y la parte noreste de la parte de la India, donde corresponde ya a Pakistán. Entonces estos pueblos más bien fueron desarrollándose más por su economía. Y la dinastía, que muy pocos la conocen, es la dinastía Gupta. Son pueblos originarios que fueron marcando su historia también. Pero esas grandes actividades es lo que generan esos cambios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles fueron esos aportes muy significativos para crecer económicamente? La India, ubicada en el sur de Asia, es el segundo país más poblado del mundo. Gracias a ello, esta entidad geográfica cuenta con una gran diversidad cultural y lingüística. La India es hogar de grandes imperios, de estratégicas rutas comerciales, pero principalmente es el lugar en donde se crearon 4 de las religiones más importantes. Estas son el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Este país está compuesto por 28 estados y 7 territorios de la Unión. Además, cuentan con la 11ª economía más grande. Sin embargo, todavía sufre de pobreza, pandemias y desnutrición. La India tiene más de 1.000 millones de habitantes. La mayoría de ellos practican el idioma hindi, mientras que para los negocios es fundamental el inglés. Una de las costumbres que las familias indias conservan es el matrimonio arreglado. Los padres toman esta decisión sin importarles la edad de sus hijos, por lo que el matrimonio en la infancia es fuertemente criticado, ya que la mayoría de las mujeres se casan antes de los 18 años. Este extenso país cuenta con un gran turismo que muestra lo hermoso de su cultura. Un ejemplo es el Taj Mahal, un edificio ubicado en la ciudad Agra. El Taj Mahal fue construido como un templo en honor al amor, como algunos lo conocen, y es que el emperador Shah Jahan lo mandó a hacer para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Te invitamos a seguir explorando este complejo y extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez. Bien, continuamos con la siguiente parte sobre las actividades económicas. Aquí había 2 factores importantes de las cuales esta civilización de Indostán o la India y Pakistán fueron creciendo gracias a su agricultura, a su metalúrgica. Yo les decía en el tema anterior, donde sus pueblos crecieron porque comenzaron a cultivar, a sembrar todo tipo de grano. Obviamente en esa agricultura crece porque otros países también se interesan por estos productos. Entonces, la economía en la península de Indostán siempre ha sido por la economía que ha resaltado esa gran parte de que ellos mismos han generado ese cambio.
Y ese cambio es lo que se proyectaba para que sus vecinos países adquieran esos productos. También crecían, aquí un punto importante es que también me estoy olvidando, que es la ganadería. La ganadería también fue importante, porque comenzaron a cuidar a todo tipo de ganado, y al cuidarlo, obviamente su producción iba creciendo también. Y la parte de la metalúrgica, todo tipo de minerales fueron importantes para lo que es la construcción de armas y obviamente para poderse defender en esos tiempos. Entonces, también estos fueron los cambios que fueron en ese sentido, valorados, en ese sentido, vale la redundancia, valorados correctamente para que darse a conocer sus productos en la economía, de la cual fueron en una industria importante en ese sentido. Más bien esta economía de la península de Indostán se da a conocer por esas primeras civilizaciones, y esas mismas civilizaciones las que da a conocer esta historia de este imperio de Indostán, de la India y Pakistán. Vamos a la siguiente parte, que es la religión. En cambio, la religión siempre es el punto fundamental para todo tipo de cultura de los pueblos, porque fue creciendo y de la cual estos pueblos generan obviamente un estado espiritual, y ese estado espiritual es la que nos lleva sobre todo a ver sus propias culturas. Aquí en el Indostán o la India existen dos religiones muy importantes para ellos, para este pueblo. Se la conoce como el 80% de la población quienes participan en ella. Una es la religión del hinduismo y la religión del budismo. Ambos obviamente son respetadas en estos pueblos. Es el cambio que va generando su propia cultura y de la cual desarrollan esa espiritualidad estos pueblos. La meditación, otros para alcanzar la paz interna, sobre todo en el budismo, que es la tranquilidad y encontrar ese nirvana de la cual muchos tienen sus seguidores. Me sorprendió uno que pude estar viendo hace poco cuando analizaba este tema, cuáles eran esas religiones, buscando cuáles imágenes eran. Me impacta una sí en particular, pero es importante conocer ese tipo de religiones que hay en todo el mundo, y si somos partícipes de ellos, qué tan importantes son y por qué buscar esa parte espiritual. Obvias razones, nosotros también tenemos nuestra propia espiritualidad y darla a conocer también. Pues bien, cualquier inquietud, duda, me la hacen saber por interno y para poder desarrollar. Muchas gracias, bendiciones.